Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Cada libro es una puerta a un universo real o imaginario. Cada autor un creador, un artífice, un mago. Libros, autores, lugares e historias los descubrirás en Para viajar lejos. Con la profesora y escritora María García Marichal. Continuamos con Punto de Partida aquí por la 1210 AM Radio El Libertador con esta columna Para viajar lejos. Una columna especialmente para aquellos que les gusta la lectura y aquellos que no están muy afín con la lectura, que puedan conocer un poco y puedan abrir un poquito la cabecita y también llegar a conocer a escritores que, como decimos nosotros, para viajar lejos, porque cuando lees entras en otro mundo. Y bueno, acordate que nos podés sintonizar a través del www.ellibertador.com.uy o en alguna plataforma como TuneIn Radio, Radio Uruguay. Ahí también nos vas a poder encontrar. Buscás El Libertador de Vergara y lo vas a encontrar. También a través de nuestros canales de redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y YouTube, donde colgamos también los videos con las distintas entrevistas haciendo estos podcasts. Y si no, también nos podés mandar un mensajito al 091 99 1210, que es el teléfono de la radio para los mensajes. Ponen ahí punto de partida para identificar el programa. Y bueno, ahí nos dejan los mensajitos y vamos a estar respondiendo esos mensajes. O si no, también en Telegram por lo mismo. Si estás afuera del país, más 598-091-99-1210, entonces el teléfono y las características correspondientes. Donde también tenemos Telegram y tenemos en un canal de Telegram colgado todas las notas y distintas entrevistas y columnas. También donde no te van a llegar 350.000 mensajes, no, te van a llegar solamente los que publicamos nosotros, que es un canal que está administrado solamente por 2 personas, que solamente van poniendo los contenidos, así que si te perdés de algo puedes entrar a ese canal, acuérdate en Telegram y no te va a llegar, como a veces uno entra en un canal, me pasa con un canal que cada vez que lo abro tengo 150 mensajes. Imposible. Entonces ahí solamente vas a encontrar puntualmente las columnas. Bueno, pero vamos a lo que vinimos hoy. Estamos con María García Marichal. ¿Cómo estás, María? Muy bien. Tú, yo sí recibo 150 mensajes, ¿sabes cómo desaparezco? Los olvido. Yo tengo 2 grupos que no sé qué hacer ya con esos grupos, pero bueno. Imposible leer 150. No, imposible. Bueno, muy bien. Yo muy bien. Feliz de estar acá como siempre. Encantada. Bueno, ¿qué vamos a tener hoy? Sé que tenemos gente del exterior y también aquí. Sí, hoy empezamos por nosotros. Pero además vamos a empezar por un escritor que es muy reconocido internacionalmente y a quienes muchos de nosotros, incluyéndonos, lo conocemos y lo admiramos, pero que no es, digamos, dentro de los más mencionados y sin embargo es estudiado en universidades del exterior. Mira. ¿De quién estoy hablando? ¿Sí? De Felisberto Hernández. Un escritor digamos que desarrolló el género fantástico de una manera excepcional y que es un escritor de altísimo vuelo y que además fue compositor y pianista. E hizo algunas obras como Canción de Cuna que son realmente hermosas. Y bueno, y dio conciertos, ¿no? Recorrió la región como concertista de piano. Así que vamos a hablar de un hombre muy destacado, no del todo valorado como corresponde en algunos ámbitos, como es Felisberto Hernández. Se llamaba Feliciano Felisberto Hernández. Fue el mayor de los 4 hijos de Prudencio Hernández, que era originario de las Islas Canarias, de Santa Cruz de Tenerife, y Juana Silva, que era de Rocha.
Nació el 20 de octubre de 1902 en Montevideo y murió el 13 de enero de 1964 también en Montevideo. Juan Carlos Onetti, estoy hablando de un escritor al que le vamos a dedicar seguramente un segmento completo en su momento, porque es tal vez el escritor más destacado entre los escritores uruguayos en el exterior, dice que para él fue uno de los escritores más importantes del Uruguay. O sea, Onetti lo admiraba a Felisberto Hernández. Lo admiraba mi amado Julio Cortázar. Le encantaba la obra de Felisberto. Él decía de su obra, Felisberto, ¿no? Lo más seguro es que yo no sé cómo hago mis cuentos, porque cada uno de ellos tiene su vida extraña y propia. O sea, se dejaba llevar por su fantasía, por su imaginación. Y, claro, estamos hablando de un hombre con una riqueza cultural muy importante. Entonces, claro, su imaginación desbordaba. Era una maravilla. Felisberto fue un reconocido pianista, pero muy reconocido, que realizó giras por el interior, por Argentina, por otros lugares. Es decir, fue muy reconocido como pianista y bueno, se lo anunciaba con bombos y platillos. Como concertista de piano. Y compuso algunas obras destacadas. Te decía que Canción de Cuna a mí me encanta. Primavera, otra obra preciosa. Hay una marcha fúnebre interesantísima. Negros, otro muy, muy interesante la obra Negros para piano. Y Crepúsculo, dentro de toda la composición que hizo. Como escritor, la primera obra fue Fulano de Tal, de 1925. Libros sin tapas, en 1929. La cara de Ana, interesantísima, en 1930. La envenenada, en 1931. En 1940 dejó la carrera de pianista y se dedicó exclusivamente a la literatura. Claro, lo que él hacía es que, como era la época del cine mudo, él también, recorría el interior, no solo como concertista de piano, sino como el músico de las películas. Siempre había un pianista en la película de cine mudo, había un pianista que hacía la música mientras se estaba proyectando. Entonces, tenemos un hombre que estaba relacionado con el cine íntimamente, porque él era el pianista mientras se proyectaba la película. Un compositor y un concertista. Es decir, el cine y la música, el piano, estaban prácticamente integrados en su vida como parte de él mismo, parte de su propia persona. En 1940, cuando deja la literatura, en el 42 escribe Por los tiempos de Clemente Collin. Clemente Collin fue justamente su profesor de composición y armonía. Y este cuento es un poco autobiográfico, ¿no? Porque además habla mucho. El piano aparece siempre en los cuentos de Felisberto y el cine en muchos de ellos. La obra de Felisberto Hernández tiene una altísima calidad. Cultivó el género fantástico de una manera muy personal. E incluso el mismo Cortázar decía que él admiraba a Felisberto Hernández porque él era único en su modalidad de escribir fantasía. Era una fantasía muy peculiar, muy peculiar. Además era un excelente narrador. Dicen que contaba los cuentos como si yo te contara un cuento a ti. O sea, la narración oral era en él algo absolutamente natural y era un destacado narrador oral. Siempre le pedían que narrara cuentos en las reuniones, en los lugares a los que iba. No nos olvidemos, estamos hablando de un hombre que cultivaba las artes, las artes visuales dentro del cine, recién nacidito. Y el piano, era un destacado concertista de piano y gran compositor. Entonces, claro, el hombre estaba muy ligado a lo que era la fantasía. Dicen que fue un gran narrador oral, Felisberto Hernández. Volvemos, estamos hablando de un artista así, con mayúscula, en todas las áreas que podamos decir. El vínculo con el cine mudo, la música, lo han hecho, lo destacan porque aparece siempre en sus obras el cine y el piano como partes integrantes de los cuentos de Felisberto Hernández. Sus cuentos han sido traducidos al alemán, al portugués, al inglés, al francés y creo que algún otro idioma más. Y es estudiado en universidades de Estados Unidos, en universidades europeas, es estudiado en la Universidad de la Ciudad de México, estudiado en literatura hispanoamericana como uno de los grandes y como uno de los uruguayos más destacados.
Es decir, que estamos hablando de un hombre que realmente impacta en el exterior fuertemente, impacta más en el exterior que aquí, Felisberto Hernández. Pero además tuvo una vida muy particular, fue una vida muy de novela la vida de Felisberto. ¿Cómo es eso? Se casó varias veces, ¿no? Era un hombre muy atractivo, se casó con mujeres muy lindas. En 1925 se casó con la maestra María Isabel Guerra, de la que se divorció en 1935. Estuvo 10 años casado con ella. Después, en 1937, a los 2 años, se casó con la pintora Amalia Nieto, una bellísima mujer, una gran pintora. Y se divorció en 1943. 6 años estuvo casado. Venimos a menos. Sí, venimos a menos. Ese mismo año se casó con la española María Luisa de las Heras, de la que ya te voy a hacer una historia interesantísima que algunos de nuestros oyentes o de quienes nos ven no pueden saber. El mismo año que se casó, cuando se divorció de Amalia, se casó con María Luisa de las Heras, de la que se separó en 1950, pero ella lo dejó a él esta vez. Y en 1954 él se casó con la pedagoga Reina Reyes, que es muy reconocida, es una pedagoga que fue muy importante acá dentro de lo que fue la educación uruguaya, de la que se divorció en 1958, ya 4 años venimos a menos. Después estuvo de novio nomás, porque falleció antes. Era un hombre que no podía estar solo. Se ve que no podía estar solo, tenía que estar casado. Felisberto tenía que estar casado, tenía que estar de novio. Su última novia fue María Dolores Rosselló. Pero la novela es con María Luisa de las Heras. María Luisa de las Heras era una espía soviética. Utilizó el matrimonio con Felisberto para poder entrar en la sociedad de Montevideo, porque la sociedad de Montevideo era muy provinciana, muy tranquila, y ella podía dedicarse al tejemaneje de sus planes de espía. Estamos hablando, fíjate, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se acercó? ¿Cómo logró María Luisa conquistar a Felisberto Hernández? Bueno, pues ya vimos que Felisberto no podía estar solo. Y le gustó María Luisa, además era muy linda. Pero ella le dijo que era la sobrina del general Manuel de las Heras, que por aquel entonces era alguien muy reconocido en España, en las filas militares españolas. Entonces cuando le dijo eso, ya además tenía un plus la muchacha, ¿no? Como para que le interesara a Felisberto. Él era además anticomunista declarado y claro. María Luisa sí era sobrina del general de las Heras, por favor. Pueden encontrar alguna de las historias del general de las Heras cuando era coronel, sobre todo, porque se le ofrece un premio en España, etc. Bueno, entonces, Felisberto se casa con María Luisa. Ella se instala en Montevideo y, como era muy encantadora, inmediatamente está en su salsa. Decíamos, una sociedad tranquila, provinciana, donde ella podía establecer el tejemaneje de su espionaje. ¿Para qué? ¿Cuál era el plan? El plan era tratar de matar a León Trotsky en México. Es decir, ella tenía que hacerse conocer y establecer una relación, vínculo con quienes conocieran a León Trotsky para poder ser su secretaria y entonces en la Ciudad de México planificar el asesinato de Trotsky. Ese era el plan de María Luisa de las Heras, que en definitiva no se llevó a cabo. María Luisa deja a Felisberto. Felisberto fue un títere de María Luisa. O sea, la primera vez que Felisberto dice, pero caramba, yo que creía, bueno, eso pienso yo, ¿no? Diría, que creí que la había enamorado y qué sé yo, ella lo dejó y después se casó con otro, que también era espía soviético, que era de origen italiano, Valentino Marchetti. O sea, se divorció de Felisberto ya directamente para casarse con Valentino Marchetti y dedicarse, sí, a sus tareas de espionaje. Parece una novela como de James Bond, pero este es Felisberto Hernández, pero él no sabía nada. Él nunca tuvo, dicen que jamás tuvo ninguna idea de que su esposa estaba. Era una buena espía, entonces. Era una muy buena espía. Además, yo siempre digo, ¿no? Cuando escucho esto, y que quien me trajo a colación esta historia fue Sandra del Río. Yo generalmente cuando miro esta historia, digo, dicen que las mujeres no sabemos tener la boca cerrada. María Luisa de las Heras es el ejemplo de que eso no es cierto. Mantuvo la boca cerrada durante años, estuvo casada con un hombre del que no estaba enamorado durante años. Decir que Felisberto, bueno, era un caballero, era un hombre muy agradable, un pianista, un hombre muy culto, pero estuvo callado durante muchísimos años, sí. Imagínate. Supo hacer bien su trabajo. Bueno, vaya a saber también cuál sería el castigo si no lo hacía bien, ¿no?
También. Estamos hablando de una época muy difícil. Bueno, realmente es muy interesante. Bueno, después cuando ya después muere sin haberse casado, murió divorciado ya, era novio de María Dolores Rosselló. Otra de las cosas, los alias que tenía María Luisa: Ivonne, María Pavlovna, Patria, África, María de la Sierra. O sea, tenía una cantidad de alias. Es decir, estábamos hablando de una persona que tenía su estatus dentro de lo que era el espionaje de la época, ¿no? Interesante. Su vida, muy de novela, con todos esos matrimonios, con todo ese espionaje del que él nos enteró, llena de música, de cine, de cuentos fantásticos. Realmente, Felisberto Hernández tiene una obra interesantísima. Te voy a comentar algo que dijo Italo Calvino. Italo Calvino prologó su obra Nadie encendía las lámparas, traducida al italiano Nessuno accendeva le lampade, Nessuno accendeva le lampade, y escribió de Felisberto: un escritor que no se parece a nadie, a ninguno de los europeos y a ninguno de los latinoamericanos. Es un francotirador que desafía toda clasificación y todo marco, pero se presenta como inconfundible al abrir sus páginas. Vos imaginate que estamos hablando de Italo Calvino. Sí. Y que está planteando que es realmente interesantísima la obra de este escritor. A mí me encanta un cuento que se llama La casa inundada, que yo siempre digo que tal vez la casa tomada de Cortázar tiene algún aire de esto de Felisberto Hernández. Bueno, Cortázar lo admiraba, decía que fue de alguna manera también en algunos de sus cuentos su inspiración. Pero Nadie encendía las lámparas, de la cual voy a leer un fragmento. Es un cuento del cual voy a leer un fragmentito porque es un cuento relativamente largo. Yo se las recomiendo. Relativamente largo. 4 hojas, ¿no? Claro, estamos hablando de cuento breve, ¿no? Sí. Pero sumamente sugerente. Es atrapante. Porque además está escrito en primera persona y pasa en una tertulia, se ve que se hace en una casa donde se va haciendo de noche y nadie encendía las lámparas. Entonces, está muy interesante. No voy a decir nada más porque si no hago un spoiler. Hace mucho tiempo leía yo un cuento en una sala antigua. Al principio entraba por una de las persianas un poco de sol. Después se iba echando lentamente encima de algunas personas hasta alcanzar una mesa que tenía retratos de muertos queridos. A mí me costaba sacar las palabras del cuerpo como de un instrumento de fuelles rotos. En las primeras sillas estaban 2 viudas dueñas de casa. Tenían mucha edad, pero todavía les abultaba bastante el pelo de los moños. Yo leía con desgano y levantaba a menudo la cabeza del papel, pero tenía que cuidar de no mirar siempre a una misma persona. Ya mis ojos se habían acostumbrado a ir a cada momento a la región pálida que quedaba entre el vestido y el moño de una de las viudas. Era una cara quieta que todavía seguiría recordando por algún tiempo un mismo pasado. En algunos instantes sus ojos parecían vidrios ahumados detrás de los cuales no había nadie. De pronto yo pensaba en la importancia de algunos concurrentes y me esforzaba por entrar en la vida del cuento. Una de las veces que me distraje, vi en el fondo de la sala una mujer joven que había recostado la cabeza contra la pared. Su melena ondulada estaba muy esparcida y yo pasaba los ojos por ella como si viera una planta que hubiera crecido contra el muro de una casa abandonada. A mí me daba pereza tener que comprender de nuevo aquel cuento y transmitir su significado, pero a veces las palabras solas y la costumbre de decirlas producían efecto sin que yo interviniera y me sorprendía la risa de los oyentes. Ya había vuelto a pasar los ojos por la cabeza que estaba recostada en la pared y pensé que la mujer acaso se hubiera dado cuenta. Entonces, para no ser indiscreto, miré hacia la estatua. Aunque seguía leyendo, pensaba en la inocencia con la que la estatua tenía que representar un personaje que ella misma no comprendería. Tal vez ella se entendería mejor con las palomas. Parecía consentir que ellas dieran vueltas en su cabeza y se posaran en el cilindro que el personaje tenía recostado al cuerpo. De pronto me encontré con que había vuelto a mirar la cabeza que estaba recostada contra la pared y que en ese instante ella había cerrado los ojos.
Después hice el esfuerzo de recordar el entusiasmo que yo tenía las primeras veces que había leído aquel cuento. En él había una mujer que todos los días iba a un puente con la esperanza de poder suicidarse, pero todos los días surgían obstáculos. Mis oyentes se rieron cuando en una de las noches alguien le hizo una proposición y la mujer, asustada, se había ido corriendo para su casa. Y el cuento sigue, por supuesto, no voy a seguirlo porque es muy interesante, se los recomiendo. Nadie encendía las lámparas de Felisberto Hernández, pero La cara de Ana está imperdible, Libro sin tapas, Fulano de tal, La envenenada, muy bueno, El caballo perdido y otros. Bueno, Felisberto Hernández entonces pasó por Para viajar lejos. Exacto. Bueno, poco reconocido, pero un gran escritor uruguayo. Un ¿no? gran escritor. Poco reconocido quizás acá, ¿no? Sí, poco reconocido en nuestro país. O sea, en general, quienes estudian literatura, tenemos afortunadamente una sociedad lectora, una sociedad educada y generalmente lo mencionás. Claro. Sí, Sabés, sí, por lo sí, menos sí. sabes quién es, sabes qué tipo de literatura hacía, ¿no? Qué estilo era el que trabajaba principalmente, que es la literatura fantástica, a pesar de que hizo poesía en algún tiempo. Otros lo conocen como pianista, como un muy reconocido Sí, pianista. de hecho, vos ponés Felisberto Hernández en el buscador y te aparece compositor. Exacto, aparece compositor. Yo le recomiendo, a mí la canción de cuna me encanta, Primavera también, me encanta. O sea, las obras son muy buenas, pero Canción de cuna, por ejemplo, es preciosa. Me resulta sumamente interesante esa obra. Pero fue un gran escritor, un escritor reconocido por los grandes de nuestro país y por los grandes del movimiento de los años 60, de esa generación que es posterior al 45 y que abarca, digamos, toda la parte de la década del 60, y reconocido internacionalmente, cuyas obras fueron traducidas a varios idiomas y estudiado en universidades. O sea, estamos hablando de un grande. Bueno, muy bien. Y ahora nos vamos en busca de un tesoro. Ah, sí, ahora nos vamos en busca de un tesoro, porque vamos a ir a las Islas Británicas Sí, sí. a hablar de nadie menos que Robert Louis Balfour Stevenson. R.L. Stevenson o Sí, habrá Robert películas Louis. que se hicieron de sus cuentos. De la Isla del Tesoro y de Tesoro. otros. Sí, sí, sí. De En la Isla del Tesoro hay de todo. Hasta hay una película muy linda de los Muppets. Ah, de la sí, Isla del Tesoro, sí, muy la de divertida. los mapas está graciosísima. Sí, sí, sí. Pero La hay. y además era una maravilla como escribía, porque además escribía de una manera tan deliciosa que para niños y para jóvenes es igual. Aquí Penguin, por ejemplo, tiene una edición de bolsillo que me regaló Facundo, mi hijo. Mis hijos siempre me regalan libros para libros clásicos para que yo los vuelva a leer. Y yo volví a amar a Stevenson leyendo La Isla del Tesoro de nuevo. Es una literatura encantadora porque él fue un hombre encantador. Se llamaba Robert Louis, L-E-W-I-S, y el padre le cambió el nombre porque se llamaba igual que un político al que él detestaba, entonces él se lo afrancesó y le puso L-O-U-I-S. Robert Louis Balfour Stevenson. Nació el 13 de noviembre de 1850 en Edimburgo, Escocia, y murió el 3 de diciembre de 1894, jovencito, 44 años tenía, en Vailima, Apia. ¿Sabes de qué es la capital Apia? No. De Samoa. Ah, mira. Murió en las islas que él amaba, Sí. en Samoa. Estamos hablando de la Polinesia. Samoa, bueno, habrás visto jugar a Samoa al rugby en algún momento o al fútbol. Sí. Sí. Descripción de mucho piraterismo. Sí, claro. Y la maravilla de estos mares, Sí. donde además hubo enorme cantidad de naufragios, donde estaban los piratas, los corsarios, o sea, estaba más que inspirado el hombre. Sí. Amaba Samoa. Pero te voy a decir por qué tenía él que viajar tanto. Él procede de una familia de constructores de faros, de ingenieros constructores de faros. Mira. Ya allí estamos hablando de algo mágico. ¿A quién no le fascina un faro? O sea, el faro del fin del mundo, el faro de La Paloma, el faro de Finisterre en Argentina, los faros, el faro de Alejandría. Los faros son como, no sé, como algo fantástico, como algo atractivo. Resulta una luz en la oscuridad, porque para eso están. Entonces, ya el hecho de que su familia fuera de ingenieros constructores de faros, a uno le hablas de navegar, hablas de noche en el mar, hablas de la luz de un faro. ¿Cuántas historias habrá Pero por escuchado favor, a cuántas través de eso, ¿no? por supuesto.
Él era muy delicado de salud. Su mamá era enferma de los pulmones y él también. Entonces tuvo que estar siempre muy cuidado. Pasó muchísimo tiempo en cama en su niñez y por eso también tuvo que viajar mucho buscando el mejor clima para él. Afortunadamente sus padres estaban en una buena situación económica y pudieron permitirse hacerlo viajar a Stevenson, porque realmente era un hombre muy delicado de salud. Incluso durante un tiempo, él empezó la escuela y la tuvo que dejar porque se enfermaba, pobrecito. Y tuvo una niñera a la que le decían Cami, C-U-M-Y, Cami, por el apellido, no recuerdo cuál era el apellido de ella, que le contaba historias truculentas, historias de piratas, historias de monstruos del mar, etcétera, etcétera. Dice que a veces tenía pesadillas, pobre Ángel, pero él dedica uno de sus libros a su niñera, porque su niñera también lo inició en ese mundo de la fantasía, de los viajes, de la navegación, de los faros de los que ya le hablaban su abuelo, su padre. Así que estudió principalmente en su casa, porque no podía ir a la escuela, empezaba la escuela y la tenía que dejar. No olvidemos además que en las Islas Británicas el clima es sumamente húmedo, el invierno es lluvioso. Entonces, para una persona enferma de los pulmones, en esa época, por más que a nosotros nos fascinen las Islas Británicas, en esa época era realmente lapidario, o sea, era para enfermarse más o para esperar la muerte. Así todo murió muy joven. Dentro de todo murió con una expectativa de vida cercana a la de su época, ¿no? A la de su época. Muy bien. Él llegó a ser abogado, egresado de la Universidad de Edimburgo, pero nunca pudo ejercer, siempre estudiando en casa, siempre en casa. Él podía ir a las clases pocas veces debido justamente a sus pulmones. El primer viaje que hizo para tratar de curarse, para tratar de mejorar, fue a las Cevennes, en Francia. Entonces, el primer libro que escribe es Viaje en burro por las Cevennes, que es sumamente encantador el libro. Es el primer libro, era muy jovencito cuando lo escribió. Después viajó por California y ahí conoció a Fanny Osborne, con quien se casa. Era 10 años mayor que él. Fanny, se enamoraron, se casaron y bueno, volvieron a las Islas Británicas porque él amaba su tierra, allí tenía su familia, etcétera, pero después tenían que volver a salir, siempre. O estaba en la Riviera Francesa, o iba por Suiza, es decir, él tenía que estar viajando en climas donde sus pulmones pudieran fortalecerse. Bueno, en 1808, él se casó en 1879 y en el 83 publica La Isla del Tesoro y ya se hace un escritor famoso. Es decir, que ya incluso más allá de que sus padres lo venían apoyando económicamente, etcétera, después él hizo una pequeña fortuna gracias a las publicaciones de sus libros, porque ya era reconocido internacionalmente. La Isla del Tesoro es hoy en día... ha sido llevada, como decís tú, al cine, ha sido novelada muchísimas veces, es decir, ¿quién no conoce, por lo menos de nombre, la Isla del Tesoro? Bueno, después pasó un tiempo en Suiza, después de haber escrito La Isla del Tesoro, en la Riviera Francesa, y allí escribió La Flecha Negra, que es otra novela interesantísima, muy linda, y Raptado o Secuestrado, otro de los libros muy buenos. Y en 1884... cuando está en su tierra, él terminó allí de escribir La Flecha Negra de Raptado y escribe el estupendo e inefable El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Esa obra es de Stevenson. Lo hemos visto hasta en Pinky y Cerebro, creo yo. Sí, de verdad. Es decir, en Tom y Jerry antes. Es decir, el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde es de Robert L. Stevenson y es realmente una novela corta espectacular. Es lo que se llama terror fantástico, porque hablamos de terror, pero después lo va a cultivar muchísimo Lovecraft, ¿verdad? Más adelante. En 1888 él y su esposa emprenden un viaje, un crucero, para distraerse y para que él siguiera fortaleciendo su salud por el Pacífico Sur. Y llegan a Apia, Samoa. Estamos hablando son 2 islas grandes y varios islotes pequeños y algunos atolones que se encuentran entre Australia, vendría a ser entre Nueva Zelanda y Hawái. Estoy tratando de ubicarme en el mapa en este momento, más que nada en el globo terráqueo. Están dispersas en un pequeño aglutinamiento, es decir, parece que fuera un oxímoron, una contradicción, pero no.
son islas, por supuesto es un archipiélago, pero no están del todo dispersas como las Marquesas, por ejemplo, sino que están relativamente aglutinadas en ese lugar. Es paradisíaco. Son islas volcánicas, es decir, se originaron debido justamente a la formación de volcanes en la dorsal, en la cordillera oceánica del Pacífico, y estos volcanes dieron origen en millones de años a este archipiélago, que es volcánico, que está en un área sísmica, por supuesto, y que además sufre cada tanto tiempo el azote de los ciclones. Es decir, es un paraíso, pero también tiene su lado oscuro, como todo paraíso, ¿no? Y los tsunamis. Y por supuesto que si hay sismos, hay tsunami, no hay duda. Y los tsunamis son tal vez la fuerza más devastadora, junto con el flujo piroclástico de los volcanes, la fuerza más devastadora de la naturaleza. Bueno, pero es maravilloso. O sea, hay selvas en las montañas porque el clima es tropical, lluvioso. Hay 5 meses en los que llueve más. La flora es verde, de un verde exuberante. Hay todo tipo de frutas tropicales, flores de las que quieras pedir, aves cantando todo el día desde que amanece hasta que anochece. ¿Cómo el hombre no se iba a enamorar de Samoa? Tenía que enamorarse de Samoa y tenía que seguir escribiendo. Tan es así que cuando él muere, en 1894, en su lápida le escriben el nombre que le decían los lugareños. Los aborígenes. Sí, Tusitala, el contador de historias, porque lo amaban, lo adoraban. La gente de Samoa adoraba a Stevenson, porque además les contaba historias de faros, de naufragios, de tesoros, de piratas. Les encantaban las historias de piratas a la gente de Samoa, además lo habían vivido en las costas de Samoa, justamente, ¿no? Entonces, Tusitala le ponen en la lápida, porque el contador de historias me pareció de una dulzura y de una ternura impresionante. Es que le hubieran puesto ese nombre en la lápida a Stevenson. Cuando está en Samoa escribe El señor Ballantrae, que es otra de sus novelas, El náufrago, que sumamente, muchos la conocerán, es una novela espectacular, y Cariona, y una novela inconclusa, El dique de Hermiston. Esa novela no la pudo terminar porque murió antes. ¿Qué podemos decir de su estilo? Fue un escritor de aventuras, pero de aventuras emocionantes, argumentos intensos, fantasía, personajes inolvidables, tanto de los malos como de los buenos. Fue realmente un gigante. E incluso si leemos El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, esos personajes, no vamos a hacer un spoiler para los que no lo hayan leído, son impresionantes, son encantadores además, aún el malo de la situación. Es decir, estamos hablando de un escritor que era muy positivo, que le encontraba la belleza a las cosas, que encontraba aún en los malos cosas buenas para distinguir o para describir, y que lo hizo con enorme belleza. Fue encantadora. La obra de Stevenson es encantadora, es la única palabra que se me ocurre. Escribió también El ladrón de cadáveres, El diablo de la botella. El ladrón de cadáveres todavía no lo leí. El diablo de la botella, que está muy lindo. Los juerguistas, que está interesante. Y El pabellón de hiedra. Su primer libro histórico, Pentland Racing, fue escrito cuando era muy joven, y su padre, es un libro histórico, ¿no? Está muy lindo también. Pentland Racing. Su padre le compró todos los libros que no se vendieron, porque se usaba. No nos olvidemos que una especie de marketing. Claro, Haley, por ejemplo, le compró los libros a Newton, los libros que no vendió Newton. Por ejemplo, estamos hablando de libros científicos, no nada menos que la matemática de Newton. Entonces era una especie de marketing. Pero ¿qué pasaba? El papá pudo. Mucho después de muerto Stevenson, esos libros se venden por cifras astronómicas. Mira. En algunos casos absurdas, sobre todo los de la primera edición. Porque, claro, hoy en día lo escribió Stevenson. Claro. Sí. Entonces, no hay mejor marketing que el que papá de uno le pueda comprar los libros. Me encanta, es encantador, realmente. Una adorable persona, un hombre amoroso, un escritor de una belleza impresionante. Una obra para chicos y para grandes, encantadora. Hasta los piratas dan gusto.
Entonces, ¿puedo leer un pedacito de La Isla del Tesoro? ¿Cómo empieza La Isla del Tesoro? Al comprador indeciso le escribió primero: si los cuentos y las tonadas marineras, tempestades y aventuras, calor y frío, cigoletas, islas y el destierro en el océano, y bucaneros y oro enterrado, y todos los romances de antaño contados nuevamente, exactamente como antes se contaban, pueden complacer como otrora a mí me complacieron a los jóvenes más sabios de Ogaño, así sea y adelante. Si no, si la estudiosa juventud ya no anhela, si sus viejos apetitos ha olvidado, Kingston o Valentine el Bravo o Cooper el de los bosques y las olas, así sea también. Y ojalá yo y todos mis piratas compartamos la sepultura donde yacen estos y sus creaciones. O sea, era una maravilla. Y además otra cosa, el libro tiene, no importa en la edición que sea, el mapa dibujado por Stevenson. Sí. El mapa de la Isla del Tesoro. A mí a veces me dan ganas de salir a buscarlo. Dice A.S.L.O., un caballero americano, de acuerdo con cuyo gusto clásico la siguiente narración ha sido creada, esa obra en pago de numerosas horas deliciosas y con los mejores deseos, dedicadas por su afectuoso amigo, el autor. Realmente no sé quién le escribió, después tengo que buscar. La primera parte. El viejo lobo de mar en el almirante Benbow. Quien cuenta es un jovencito, ¿no? O sea, o por lo menos cuenta de su etapa juvenil. Habiéndome pedido el caballero Trelawney, el doctor Livesey y los demás caballeros que escribiera desde el principio hasta el fin toda la historia de la Isla del Tesoro, sin omitir nada salvo la posición de la misma, y eso solo porque todavía queda allí algún tesoro no descubierto, tomo la pluma en el año de gracia de 1700, puntos suspensivos, y retrocedo al tiempo en que mi padre regentaba la posada Almirante Benbow y en el que el viejo y atezado marinero con la cicatriz causada por un sablazo por primera vez se alojó bajo nuestro techo. Le recuerdo como si hubiese sido ayer mismo. Entró en la posada con paso cansino, seguido por una carretilla de mano en la que iba su cofre de marinero. Era un hombre alto, fuerte, macizo, tostado. Su embreada coleta caía sobre las sombreras de su sucia casaca azul. Las manos eran rugosas y estaban llenas de cicatrices, las uñas negras y quebradas, y el sablazo que le cruzaba una mejilla de parte a parte era de un blanco lívido y sucio. Recuerdo cómo echó una mirada a su alrededor, silbando mientras lo hacía, y luego entonó la vieja canción marinera que tan a menudo cantaría después. 15 hombres tras el cofre del muerto, y una botella de ron. Esto lo hemos escuchado y visto cuántas veces. Cantaba con voz aguda y vacilante que parecía haber sido afinada y quebrada en las barras del cabrestante. Luego llamó a la puerta con un trozo de bastón que llevaba en la mano y que parecía un espeque, y al aparecer mi padre pidió ásperamente un vaso de ron. Cuando se lo trajeron se lo bebió lentamente, como un buen catador, saboreándolo bien, sin dejar de examinar los acantilados de la caleta y la muestra de nuestro establecimiento. «Esta caleta me viene de perilla», dijo por fin, «y lo mismo digo de esta taberna. ¿Mucha parroquia, compañero?» Mi padre le dijo que no, que los parroquianos eran escasos y que ello era una lástima. «Bien, pues», dijo el hombre, «este será mi amarradero. Tú, compañero», gritó y dirigiéndose al hombre que empujaba la carretilla, «acércate aquí y ayuda a subir el cofre». «Me quedaré aquí una temporadita», prosiguió diciendo. «Soy hombre sencillo. Ron y tocino y huevos es lo que quiero, y esa cabeza mía para ver zarpar los buques». «¿Que cómo han de llamarme? Pues pueden llamarme capitán». «Ah, ya veo por dónde va usted. Tome», agregó, arrojando 3 o 4 monedas de oro en el umbral. «Ya me avisarán cuando éstas se terminen», dijo con aspecto fiero y autoritario. El huésped, que es un pirata que tiene una pata de palo. Impresionante. Es maravillosa la novela, La Isla del Tesoro. Léanla, yo se las recomiendo. Y bueno, la obra de Stevenson. Una gran aventura. Una gran aventura. Toda la obra de Stevenson fue una gran aventura. Lo sigue siendo. Bueno, muy bien, gracias por traernos a estos dos escritores. Y bueno, también vamos a hacer mención del taller literario. Muy bien, taller o café literario. Por ahora sigue siendo taller mientras no sea presencial. Esperemos que prontamente lo hagamos en la presencialidad. Tal vez ya cuando estén viendo esto nuestros amigos o cuando estén escuchando.
No, Está complicada, ¿no? no, capaz que un poquito después, supongo yo. Sí, puede ser que después. La cuestión es que tenemos el taller literario Keep Lexis, o Lexis Keep, que significa el jardín de la palabra, Sandra del Río y yo. Lo hacemos en casa. Estamos pensando en la posibilidad de ampliarlo próximamente. Es un taller literario en el que todos pueden llamarnos e inscribirse. Todos. Bueno, todos los que quieran. Miren que los cupos no son muchos porque nosotros tenemos que corregir obras para aquellos que quieren editar en un futuro, que quieren concursar. También es para los que quieran leer o para los que quieren escribir por el solo gusto de hacerlo o para compartir un rato con nosotras. Tienen los números de Sandra y mío en la página, van a quedar colgados. Está el Facebook de Sandra del Río, al que pueden ingresar también. Y bueno, investigar sobre nuestro taller, que les va a encantar. No solo hacemos esto que hacemos acá en Radio El Libertador de Vergara, hacemos otras cosas, como por ejemplo crear, buscar otros autores, traer autores, al que les pedimos también a nuestros oyentes y quienes nos ven, que lo hagan, que nos apunten, que nos traigan, que nos, digamos que nos den alguna idea, que nos tiren alguna sugerencia, algún tip, como se dice actualmente, porque está muy interesante poder también saber qué leer, hacia dónde dirigirnos, cuando hemos leído mucho o cuando hemos leído poco, porque eso también es bueno, y eso en el taller literario se logra. Así que están invitados. Bueno, muy bien. Gracias, María, entonces, por habernos visitado. Un placer. Te esperamos para la próxima. Por supuesto. Y, como siempre, un gusto tenerte acá. Para mí un placer. Hasta la próxima.